Ok, chicos, sean bienvenidos a una clase más de matemáticas, espero se encuentren bien. El día de hoy continuamos con el desarrollo de los contenidos de la unidad número 5 que estamos abordando ya. Hemos hablado de figuras semejantes. Sabemos que dos figuras son semejantes cuando cada uno de sus lados son proporcionales a una razón determinada. Las figuras semejantes, ustedes también recordarán que tienen la misma forma, pero su tamaño es el que varía. Entonces, así habíamos conocido ya lo que son las figuras semejantes, habíamos visto también lo que era la razón entre segmentos y cuando dos segmentos son proporcionales. Para la clase de hoy, vamos a iniciar con este primer contenido que se llama polígonos semejantes y se encuentra en la página 146 de su libro de texto. Dos polígonos son semejantes si y solo si tienen los ángulos correspondientes congruentes y los lados correspondientes proporcionales. Estas características que se dan dentro de esta explicación son las que deben de cumplir los polígonos semejantes. ¿A qué se refiere en que los ángulos sean correspondientes, o más bien dicho, que los ángulos correspondientes sean congruentes? Es decir, que aquellos ángulos que estén dentro de una figura o de un polígono, como tal es el caso acá, podemos observar la figura A y la figura B. Tenemos lo que es una figura de 5 lados y es un polígono irregular. Es un pentágono porque es una figura de 5 lados, pero es un polígono irregular. ¿Por qué se sabe que es un polígono irregular? Porque cada una de las dimensiones de este polígono tienen una medida distinta. Entonces, para la figura A tenemos un pentágono que tiene ciertas dimensiones cada uno de sus lados, y para la figura B también tenemos una figura semejante a esa figura A, en donde si podemos observar, lo único que cambia son las dimensiones, es decir, la medida de cada uno de sus lados. En cuanto a los ángulos correspondientes, por ejemplo, el ángulo D, podemos observar que va a ser correspondiente a ¿quién? Miren, al ángulo J. ¿Por qué podemos decir que son correspondientes? Bueno, porque se encuentran ubicados En la misma exactamente. posición, poseen los Exacto, mismos ángulos también. exactamente. Entonces, el ángulo D y el ángulo J se encuentran en la misma posición, ambos de la figura, están en la misma posición. Entonces, esos ángulos correspondientes se dice que son congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Simple y sencillamente que sean iguales. Dentro de la geometría euclidiana, a la igualdad se le denomina como congruencia. Entonces, cuando usted escuche el concepto de congruencia, se está refiriendo a dos cosas que son iguales. Bien, en cuanto a los lados correspondientes, por ejemplo, el lado de E o el segmento de E es correspondiente al segmento JI. ¿Por qué? Porque está ubicado en la misma posición de ambas figuras. Entonces se puede decir que esos lados son correspondientes. Y si son correspondientes, debemos de nosotros identificar si son proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Bueno, significa que la medida del segmento JI tenga o pueda, bueno, esa medida debe de tener o debe de caber cierta cantidad de veces en la medida del segmento de. ¿Preguntas hasta el momento? No. Bueno, entonces,
Los ángulos correspondientes son los que se encuentran en la misma posición respecto al polígono. Dos ángulos son congruentes si poseen igual medida. Podemos observar cada uno de los ángulos son iguales. Dos ángulos rectos, el ángulo beta de 135 grados es igual al ángulo n de 135 también y así sucesivamente. Bien, entonces procedemos a realizar un ejemplo. Bien, esperamos que cargue nuestra pizarra digital. Ok. El ejemplo nos dice que identifiquemos los ángulos correspondientes y determinemos si los polígonos son semejantes. Vamos a Para, empezar. Vamos a dígame, dígame. empezar. Yo había ahí 3 ángulos rectos en cada uno. Ah, muy Un bien. pequeño spoiler. Ah, excelente, excelente. Em, para que sean figuras semejantes o polígonos semejantes, deben de cumplir ciertas condiciones. En este caso, la condición primaria o la condición a la que le vamos a dar más prioridad es a la de los ángulos. ¿Se puede hacer con las dimensiones? Sí se puede hacer, pero para este caso se nos indica que... Y volvió. Ok. Bien. Entonces, vamos a proceder y continuamos. Acá su compañero nos había mencionado que existen 3 ángulos rectos. Menciónamelos, por favor. Sería el F, el GFJ creo que es, el FJI y el JIH en la figura grande. Ok, si nosotros ponemos cuidado en lo que él acaba de mencionar, el primer ángulo, perdón, que él mencionó es el J, perdón, el GFJ. El ángulo ubicado en la F. Bien. Aquí hay una pequeña anotación a la cual ustedes deben de ponerle cuidado. El ángulo GFJ, exactamente este ángulo GFJ, se encuentra acá, miren. ¿Y es un ángulo de cuánto? ¿Cuánto mide? 90 grados. 90 grados. Ahora, voy a hacer un pequeño cambio en cuanto a la expresión o a la definición cómo se escribe ese ángulo. Cuando hablemos, o más bien dicho, cuando estemos trabajando con triángulos, vamos a hacer alusión a este tipo de expresión en cuanto a los ángulos, es decir, tomar 3 letras para nombrar un ángulo y poner cuidado en la letra del centro. Siempre la letra del centro nos va a indicar a nosotros dónde se encuentra el ángulo. Esta notación de ángulo es válida, claro que sí es válida, para cuando estemos trabajando con triángulos. En este caso, estamos trabajando ¿con qué? Con polígonos. Por lo tanto, para los polígonos es conveniente simplemente definir el ángulo directamente de esta forma. Ángulo F. ¿Dónde se encuentra? Ah, Acá. ¿Estamos? entonces sería F, I y J, los ángulos Ajá. rectos. Muy bien. El ángulo J, bueno, el ángulo F sabemos que mide 90 grados. El ángulo J tiene la misma
medida, ¿no? Sí. 90 grados. ¿Dónde más se encuentra ese ángulo? El I. La I. Muy bien, en la letra I o en el vértice I vamos a tener también un ángulo de 90 grados, acá. Bien, entonces el ángulo I también tiene una medida de 90 grados. Ok, después que bueno, ahorita hemos iniciado a identificar los ángulos que hemos visto así visualmente, que son, que tienen una medida de 90 grados. Si estamos iniciando con la figura que tiene un mayor tamaño, vamos a partir ahora hacia la figura que tiene un menor tamaño, siempre identificando lo que son los ángulos de 90 grados. Bien, entonces el ángulo ¿a quién es correspondiente este ángulo A? Al al ángulo J. Exacto, al ángulo J. Entonces, si al inicio acá hemos definido que el ángulo J es igual a 90 grados, también podemos decir que eso va a ser igual ¿a quién? Al ángulo A. Al ángulo A, exacto. Ahora, continuemos con el siguiente, el ángulo E, ¿a quién es correspondiente? Sería, creo Al que I. al I. Muy bien, al ángulo I. Y si he definido ya que el ángulo I tiene una medida de 90 grados, ¿a qué va a ser igual esto entonces? A 90 grados. Al ángulo E, exacto. Bien, por último, ustedes me mencionan, por favor, la medida del ángulo D. Siempre es una medida de 90 grados, ¿verdad? 90. Ujú. Aunque veamos, analicemos bien la situación. Creo que tendría que haber sido a la inversa. ¿Por qué razón? El, el, este, el polígono está como al otro lado. Un efecto Muy espejo. exacto. Entonces por acá cambiamos la definición de esos ángulos. Aquí estaría el ángulo E, ¿verdad? Y el otro sería el A. Y el otro sería el ángulo A, exactamente. Si se dieron cuenta, pudimos percatarnos de ese cambio que se dio en cuanto a los ángulos cuando ya intentamos determinar la medida del ángulo D. Entonces, ahí es cuando nos pudimos percatar de ese cambio que se había hecho. Y el ángulo E, pues, hemos ya identificado que va a ser igual a el ángulo D. Ok. Bien. Hemos identificado ya la medida tanto de los ángulos de la figura grande y también de la figura de menor tamaño. Ahora va a ser necesario que determinemos qué medida tiene el ángulo H y qué medida puede tener el ángulo G. Bien, para poder hacer eso necesitamos Un tomar en, transportador. exacto, necesitamos tomar en cuenta lo que es un transportador. Bien, yo por acá tengo uno, no sé si logran visualizar esto que estoy moviendo. Estoy, Ah, no se visualiza la no, cápsula. O- Yo no, profe. no. No. Ok, entonces voy a cambiar el modo de compartir pantalla. Ahora sí se visualiza. Ahí, ya, ya. Ajá, sí. Ahora sí, profe. Excelente. Entonces yo por acá tengo lo que es un transportador.
Y pues voy a utilizarlo para determinar esa medida de esos ángulos que tengo por acá. Bien, en cuanto al ángulo, ¿se visualiza lo que estoy haciendo, chicos? Sí. Sí, profe. Ok, entonces en cuanto a este ángulo de acá, voy a marcarlo. Bueno, debo de moverlo exactamente en la esquina. ¿Qué ángulo podríamos decir que tiene ese ángulo H aproximadamente? La abertura es esta de acá, miren. Es No se decir, alcanzan a leer los números, profe. Bueno, a mí me alcanzó. 135, supongo. muy bien, sí, son 135 grados. Uy, Exacto. Bien, entonces voy a tomar nota de eso por acá. Hemos determinado entonces que la medida del ángulo H es igual a aproximadamente 135 grados. y supongo que también sería con el G, ya que según veo tiene la misma forma. Veamos, vamos a visualizar. Voy a colocar mi transportador. Aproximadamente también se tiene una medida de 135 grados. Exacto, entonces colocamos eso por acá, que el ángulo G también va a poseer una medida de 135. Ok, bien. Ahí está, ya hicimos uso de nuestro transportador. Ya no lo necesito. Y ahora pregunto, ¿la medida del ángulo C y del ángulo E se define o está definida igual a quién? El de la C igual al de la H. ¿El de la C igual a H? No sería el de C igual a G. Ajá, muy bien. Entonces, el ángulo G tiene una medida de 135 grados y eso va a ser igual al ángulo C. Luego, el ángulo H tiene una medida de 135 grados y esa va a ser igual a la medida que tiene el ángulo B. Bien, ya hemos identificado la medida de cada uno de los ángulos. Ahora solo surge la última pregunta. Esa última pregunta va a consistir en lo siguiente, chicos. En verificar o llegar a la conclusión de que las figuras sean semejantes. ¿Podemos concluir que las figuras son semejantes de acuerdo a al proceso que hemos hecho? Sí, Sí, poseen los mismos ángulos. exacto. Una de las propiedades que deben de cumplir las figuras semejantes es que sus ángulos correspondientes tengan una igual medida. Y cada uno de los ángulos de los cuales hemos hecho uso acá son correspondientes. Y hemos verificado entonces que tienen la misma medida. Por lo tanto, podemos concluir que los polígonos son semejantes. Ok. ¿Preguntas, dudas? No. No. Bueno, entonces acá tenemos ya la solución de nuestro primer ejemplo. Voy a continuar con la presentación y vamos a dar paso a un segundo tema que se llama
razón de semejanza. Ese es el segundo contenido que vamos a estar desarrollando. En cuanto a la definición de la palabra razón, ustedes ya saben qué significa la palabra razón. Cuando hablamos de razón, estamos hablando de qué específicamente. O estamos haciendo alusión a una fracción, ¿sí? Recordemos que a las fracciones les hemos denominado para este estudio de la geometría euclidiana